a través de la membrana de filtración, y el ultrafiltrado no es otra cosa que la tasa de filtración glomerular, ¿verdad? Entonces hay otro poco de sangre, en realidad la mayoría, que abandona el glomérulo por la arteriola eferente. Y esta arteriola aferente se va a convertir en dos opciones: o se convierte en un capilar peritubular o se convierte en un vaso recto. Los capilares peritubulares van a ir paralelos a los túbulos contorneados y son los lugares hacia donde lo que se absorbe va. Por ejemplo, ya te enseñaron que se absorbe sodio, aminoácidos, glucosa. Eso se absorbe en las células de los túbulos, pero no se quedan ellas, tienen que pasar hacia el espacio extracelular, o sea, hacia el intersticio y luego hacia los capilares peritubulares. Y la otra opción es que las arteriolas eferentes den origen a unos vasos llamados rectos. Los vasos rectos ya no siguen a los túbulos contorneados, sino siguen a las asas de Henle y se introducen en la profundidad del parénquima renal, o sea, en la médula renal. ¿Okay? Esos son las dos opciones para la arteriola eferente: o capilar peritubular para la reabsorción y secreción, o vasos rectos para acompañar a las asas de Henle. ¿Okay? En este caso está representado un vaso recto. Esto de acá sería un vaso recto. Esos vasos rectos van a llevar sangre hasta la médula, por tanto se van a encargar de la perfusión de la médula renal. ¿Ya? Si te preguntas en qué vaso nutricio o con qué vaso lleva nutrición a la médula renal, son los vasos rectos. Los vasos rectos reciben el 5% del flujo sanguíneo renal. Solo el 5% de toda la sangre que le llega al riñón llega hasta la médula renal. ¿Ok? Bien, ahora vamos a ver las partes de la porción tubular que nos interesan hoy día. Esto sería el túbulo contorneado proximal, ¿verdad? En el túbulo contorneado proximal se reabsorbe agua, pasa hacia acá y también se reabsorben sales, cloruro de sodio principalmente. Esta reabsorción es equimolar. ¿Qué significa que sea equimolar? Que se reabsorben en las mismas proporciones, de tal manera que la misma proporción de agua se le retira la sal. Eso hace que el líquido que aparece por acá sea un líquido que mantiene su osmolaridad. O sea que si el ultrafiltrado tenía una osmolaridad de 280, el que abandona el túbulo contorneado proximal también será de 280, porque le retira agua y sal proporcionalmente. ¿Ya? Entonces acá ponemos el líquido tubular que ingresa al asa de Henle será isosmótico. ¿Está bien? ¿Ya? Porque el túbulo contorneado proximal, repito, ni concentra ni diluye el líquido tubular. Entra tal sale con la misma osmolaridad. ¿Ya? Bien. Entonces ahora llegamos al asa de Henle. El asa de Henle es esta estructura, ¿no?, en forma de una U, y tiene dos ramas muy bien definidas, que son las siguientes. La que vemos acá viene a ser la porción descendente del asa de Henle. Descendente. La porción descendente tiene la particularidad de ser permeable al agua, pero impermeable a los solutos. De tal manera que el agua que está dentro de la porción descendente, esta agua sale rápidamente del líquido tubular de la porción descendente del asa de Henle, pero en cambio las sales se quedan atrapadas. Como las sales se quedan atrapadas, ¿qué pasa con la osmolaridad del líquido tubular? Aumenta. Entonces, conforme el agua va saliendo y voy profundizando en la médula, la osmolaridad aquí aumenta la osmolaridad a nivel del líquido tubular. Pero luego llegamos a la porción ascendente. La porción ascendente es al revés. La porción ascendente es impermeable al agua, pero es permeable a los solutos.
de tal manera que el agua ahora se va a quedar, pero va a salir la sal. Entonces, por ejemplo, acá sí tenemos dos porciones muy definidas. Perdón, acá no lo dibujé bien, más o menos así. Tenemos una porción ascendente delgada y una porción ascendente gruesa. Entonces, a nivel de la porción ascendente delgada vamos a encontrar unos canales que permiten que la sal fluya, principalmente el sodio. Esos canales se llaman canales epiteliales del sodio, canales ENAP. Esos canales ENAP permiten que el sodio que está en el líquido tubular sea reabsorbido por un transporte pasivo, ¿ya? Reabsorción del sodio. Bien, ¿por qué ocurre? Porque como el sodio se concentró acá, producto de la porción descendente, a favor de su gradiente, puede salir a través de sus canales ENAP. Bien, luego llegamos a la porción ascendente gruesa, y aquí ya no vamos a encontrar a esos canales, pero sí vamos a encontrar a un cotransportador. Ese cotransportador es el cotransportador de sodio, potasio, dos veces cloro. ¿Ok? Que permite ahora que estas sales puedan abandonar, o mejor dicho, puedan ser reabsorbidas. Reabsorción. Reabsorción, chicos, es cuando del líquido tubular pasa a la célula y luego al intersticio. ¿Ya? Entonces, ¿qué ocurre con las sales que salen de este lado? Hacen que la osmolaridad del intersticio vaya hacia arriba. Sale acá sodio, sale acá también. Todo eso contribuye a que se incremente la osmolaridad intersticial. Se incrementa la osmolaridad intersticial. Ese es el efecto de que de este lado solo salga sal y que el agua se esté quedando. Entonces, como la osmolaridad aquí sube, ¿cuál es el mecanismo que permite que el agua sea reabsorbida? La diferencia de osmolaridad. Ahora, esto es esquemático, no esto es pedagógico, pero todo esto está unido, está ahí, uno al costado del otro. Entonces, esta osmolaridad intersticial es esta, es esta, es esta. Entonces, ¿el agua por qué sale acá? Porque la osmolaridad del intersticio está elevada. Entonces, lo que motiva que el agua abandone en la porción descendente es producida por la porción ascendente. Porque la porción ascendente eleva la osmolaridad y al costado, como acá no pueden salir las sales, pero sí el agua abandona el líquido tubular gracias a este incremento de la osmolaridad. ¿Ya? A este sistema se le llama sistema de multiplicación. Sistema de multiplicación por contracorriente. ¿Por qué le llaman sistema de multiplicación? Porque a medida de que sale sal acá, aumenta la osmolaridad. ¿Eso qué efecto tiene del otro lado? Que el agua siga saliendo. Sale más agua, se queda más la sal. Vuelve a salir más sal, aumenta más la osmolaridad. ¿Cuál es el efecto? Que salga más agua. Se queda la sal, vuelve a salir, más osmolaridad. ¿Cuál es el efecto? Sale más agua. Entonces el sistema se perpetúa a sí mismo. Y eso permite que el agua siga saliendo de la porción descendente. ¿Ok? Y el agua, ahí deberías preguntarte, pero doctor, si el agua sale y está en el intersticio, debería diluir a esto, ¿no? Porque si yo le agrego agua a la sal, ¿qué pasa? La diluyo. Pero ¿por qué eso no ocurre? Porque el agua que sale de la porción descendente inmediatamente se introduce hacia los vasos rectos. Por eso los vasos rectos siguen a las vasos de Henle y corren paralelas a ellos, para que el agua pueda tener por donde salir y no se acumule en el intersticio. Se acumula la sal, pero no se acumula el agua. Por eso se llama contracorriente, porque mientras el asa de Henle va hacia abajo, los vasos rectos llevan el agua hacia arriba. Y de esa manera tengo dos fluidos que van en sentidos contrarios, uno pasa al otro lado, y por eso es el sistema de multiplicación por contracorriente. Dime. Bueno, leí de que tienen que tener una diferencia de presiones para que los sólidos puedan ir al intersticio. ¿Para que los solutos? Sí, tiene que haber una diferencia de presiones de 200 milismoles. No. ¿A qué te refieres? ¿El movimiento del soluto o del solvente? Del soluto. Yo del
cuál soluto en particular? El sodio. Del sodio. Sí. Era uno del principio de contracorriente que tenía que, para que el soluto fluya al ejercicio tenía que haber una diferencia de osmolaridad. Claro, la diferencia de osmolaridad está dada por Y eso se va multiplicando poco a poco hasta llegar a un máximo de 1200 miliosmoles. entre 600 y 1200. Sí. Claro, pero el efecto no es por el soluto, no es por la, o sea, la sal va saliendo acá, ¿verdad? Ya, conforme la sal va saliendo, esta sal hace que la osmolaridad se incremente. Y el punto de partida es justamente la osmolaridad plasmática. O sea, partimos a partir de 300, entre 280, estrictamente de 275 hasta 295. Los libros lo simplifican y le ponen 280. Ya, pero eso es para que lo entiendan. Pero en realidad no es que partes desde 280 y cada vez que el agua baje vuelve a subir 280, 290, 300. No. El sistema ya está perpetuado desde que empezó a funcionar. Entonces, la osmolaridad artificial en realidad siempre está en un rango entre 600 y 1200 prácticamente todo el tiempo. Lo que hace es que los incrementos de la osmolaridad, el efecto es que más agua va a ser reabsorbida. Mientras más yo me acerque a 1200 de intersticial, más agua va a ser reabsorbida y va a pasar el túbulo renal. Pero el sistema multiplicador es justamente porque a medida que más osmolaridad sube, más agua se absorbe, por tanto la osmolaridad sigue subiendo. Se perpetúa a sí mismo. ¿Y qué pasa cuando llega la osmolaridad a 1200? Porque creo que el túbulo tiene máximo de osmolaridad que puede. Claro, por arriba de ese valor ya los mecanismos que permiten el flujo osmótico ya no se van a dar, se saturan, ya no hay por arriba de eso. ¿Ya? Entonces ese es el sistema de multiplicación por contracorriente y acompañado de lo que pregunta su compañera, hay que agregar acá la gradiente córtico-medular. La gradiente córtico-medular te indica que hay una diferencia de la osmolaridad entre la corteza y la médula. La parte más superficial que contiene a los corpúsculos renales viene a ser la corteza. Luego pasamos por la médula externa y finalmente tenemos a la médula interna. Mientras más profundo vayas en el parénquima renal, la osmolaridad va subiendo. Eso se llama gradiente córtico-medular. Acá arrancas alrededor de 290, 280 miliosmoles por litro y terminas acá con entre 600 y 1200 miliosmoles. ¿Okay? Este sistema que te acabo de explicar contribuye con la mitad de esto. Significa que tiene que haber otro que contribuya con lo que falta. Para eso aparece el sistema de reciclaje de la urea. El reciclaje de la urea. El reciclaje de la urea consiste en lo siguiente. En el túbulo contorneado proximal se reabsorbe el 50% de la urea. Aquí pasa el 50%. 50% de urea. ¿Está bien? El 50% restante entonces se queda. ¿Ya? Vas a imaginar por un momento que solamente son 100 moléculas de urea. Solo 100. Entonces 100 entraron al ultrafiltrado. 50% se reabsorbieron. ¿Cuántas te quedan? 50. Esos 50 entran al asa de Henle, siguen avanzando y van a terminar acá. Pasan por el túbulo contorneado distal, que es el que ves acá. Y ahora llegamos a los túbulos colectores. Los túbulos colectores son corticales, medulares externos, medulares internos. El túbulo colector medular externo es impermeable a la urea. En cambio, el túbulo colector medular interno es permeable a la urea. Este de acá es permeable a la urea. Y al ser permeable a la urea, permite que la urea que llegó hasta acá, esos 50 que te dije, sean reabsorbidos. 50 entre comillas, ¿ya? Esa urea entonces es reabsorbida. Y lo hace mediante transportadores que son de urea, el 1 y el UTA2. ¿Ok? Esto de acá es reabsorción de urea.
Como la urea es osmóticamente activa, ¿no? Tú la usas para el cálculo de la osmolaridad plasmática, no 2 sodio más glucosa entre 18 más urea, ¿verdad? Entonces, la urea que se reabsorbe, ¿a qué contribuye? A que se incremente más la osmolaridad intersticial. ¿Qué tanto más? Hasta 1200. Entonces, este incremento de la osmolaridad intersticial, ¿qué facilita? La reabsorción de agua. No solamente en el asa de Henle de este lado, sino en los túbulos colectores. Para que el agua sea reabsorbida necesitas que haya compuertas. Esas compuertas se llaman aquaporinas. Esas aquaporinas, como acá la osmolaridad intersticial está elevada, permiten que el agua que está en los líquidos, perdón, en el líquido tubular, se pueda reabsorber. Reabsorción de agua. ¿Está bien? En eso consiste. ¿Ya? Ahora, te decía, la urea llega acá, pero se llama reciclaje, y hasta ahora no lo hemos reciclado, solamente hemos dicho que se reabsorbe. Entonces, esa urea luego tiene que volver al líquido tubular, pero ya no será reabsorción, ese proceso se llamará secreción. Entonces, la urea que salió regresa al líquido tubular y lo hace a través de transportadores UTA2. Esto ya no es un proceso de, como está vertiéndose hacia el líquido, esto se llama secreción. Entonces, si acá se reabsorben más o menos 60 moléculas, las 60 vuelven a entrar acá, más las 50 que venían de allá, ¿cuánto tienes? 110. 110 entran otra vez al líquido tubular, llegan acá 110. ¿Cuánto se reabsorbe? 60. 60 pasan al intersticio, vuelve a secretarse, se juntan con las 50 nuevas, ¿caen cuántos acá? 110, vuelven a salir 60. Al final, ¿cuánto se pierde? 50. Por eso es que al final se pierde el 50% de la urea filtrada. ¿Está bien? ¿Sí se entendió? ¿Ya? Entra 100% por allá, se reabsorbe 50%, sigue su camino, llegamos al túbulo colector, se reabsorbe, entra al líquido tubular, llega para acá, se vuelve a reabsorber, se pierde la mitad y va girando. Por eso se llama ciclo de reciclaje de la urea. Ya, si todo se reabsorbiese, entonces la urea no se eliminase en la orina, cosa que sí ocurre. Porque la urea pues es un producto de degradación, ¿no? Pues tiene que eliminarse. Solo que hay una fracción de urea que va a estar dando vueltas en este ciclo infinito que permite que la osmolaridad intersticial esté elevada. ¿Ya? Ahora, toda la explicación empezó hablando de la ADH, ¿no? Entonces, ¿cuál es el papel de la ADH? Pues es primordial. La ADH está por acá, es una hormona secretada por el hipotálamo, luego por la neurohipófisis. ¿Cuál es su función? Absorción de agua, justamente la aquaporinas 2. Para que el agua pueda ser reabsorbida necesita que haya más canales de aquaporina. Entonces la ADH facilita la reabsorción de aquaporina. Perdón, la reabsorción de agua a través de aquaporina. La ADH también facilita la expresión de canales de urea. Si se expresan más canales de urea, aumenta la osmolaridad intersticial y eso facilita la reabsorción de agua. La ADH también estimula al cotransportador de sodio, potasio y cloro. Si este trabaja más osmolaridad, más reabsorción de agua. ¿Okay? Y también contribuye a que haya vasoconstricción de los vasos rectos para evitar el lavado de la osmolaridad intersticial. ¿Está bien? Estas son las funciones de la antidiurética en el riñón. ¿Ya? ¿Alguna pregunta? ¿Sí entendió? Ya. Ahora